Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un podcast más de Breaking Time. Ojalá que puedas darte ahí una vueltita por todos los demás podcasts que tenemos en el canal. De verdad, no te los puedes perder. Y este episodio va a estar buenísimo. Yo soy Ari. Yo soy Semis. Y hoy vamos a hablar pues de un tema muy importante para nosotros y creemos que para todos los demás, que es la importancia de cuidar una amistad a través del tiempo, con las transiciones y todo eso. Y bueno, pues contexto de nosotras es que somos amigas Somos amigas desde secundaria. ¿Cuánto tiempo es? No sé. Yo creo que más de 10 años. Sí. ¡Wow! Más de 10 años somos Sí, es amigas. mucho tiempo. Sí. Pero bueno, ha pasado mucho tiempo a lo largo, muchas cosas A lo largo de este tiempo de que éramos amigas pues desde la secundaria y muchos cambios pues principalmente en nuestra persona. Yo creo que sí soy muy diferente y mi manera de pensar es muy diferente y también de cómo me siento conmigo misma principalmente, porque eso influye mucho en las amistades. Sí. De cómo te sientes contigo misma, siento que cambió mucho ahora, gracias a Dios ha sanado muchas cosas y bueno, pues sí, éramos amigas hace mucho tiempo, pero hubo algunos cortes. Hubo roces fuertes. Y cortamos literal, cortamos la amistad en una temporada, pero es lo que les queremos hablar. Pues sí, simplemente fuimos amigas desde muy chiquita, la verdad, estábamos muy jóvenes, crecimos juntas en muchas temporadas. O sea, ya viéndolo ahorita, en todas las temporadas hemos crecido juntas, pero llegó un punto donde hubo una ruptura. Sí, o sea, literal, nos dejamos de hablar y, o sea, fue como ya no vamos a ser amigas. Ajá, o sea, de verdad. Sí, hasta que, bueno, yo creo que Dios nos volvió a juntar en el mismo contexto, porque también creo que fuimos amigas porque estábamos con el mismo contexto de amigos y de iglesia y de todo eso, entonces como que sí hubo una ruptura porque también cada quien estaba viviendo su propio proceso. Entonces, bueno, vamos a ver más detalles y vulnerabilidad. El chiste es que yo sí creo que cuando éramos amigas en la secundaria, yo tenía problemas de personalidad. O sea, yo tenía como que muchas inseguridades y muchas así como dependencia, quizá llegué a tener una dependencia mucho de ti, de que mi amiga Semis, y que sentí como que llegó un momento en el que yo me sentí importante por el simple hecho de tener tu amistad. O sea, es bonito, pero era malo por el hecho de que yo... Sí, que te serás dependiente, ¿no? Ajá, y además de que... O sea, debes tener tu propia identidad. Sí, y yo platicando un poco de en esa temporada cómo era, yo no tenía una identidad clara en mi carácter. Como tenemos que especificar en dónde no tenía una clara identidad, era en mi carácter. Entonces para mí era como, Ari, o sea, siempre fue como tú mi top, pero yo te tenía segura. Ajá, sí. Y entonces creo que eran los dos extremos. Yo decía, Ari siempre va a estar ahí, no importa quién sea, cómo sea, porque cabe aclarar mucho eso. Mi carácter era como demasiado impulsivo. O sea, no pensaba la verdad, ni cómo hablaba, ni qué hacía. Y yo te tenía segura. Y en tu inseguridad... Sí, el miedo al contrario. O sea, yo tenía miedo, no, es que Semis me va a dejar de hablar. Y es que Semis, no sé. O sea, yo siempre tenía miedo de que quería cuidar al máximo la amistad. Porque sentía que en cualquier momento ya no iba a tener... no iba a tener tu amistad y por lo tanto no iba a tener ningún amigo. O sea, yo me sentía así como... Que eso estaba muy mal, claramente. Y eso es muy importante hablar de que... O sea, sí es bien importante ir delante de Dios para que sea que nos sane, porque no es sano depender de ninguna amistad, ni como en otro caso, pues, como hacer como lo que sea con otros. Exactamente, tampoco es sano sentirte seguro o segura de que esta persona siempre va a estar para mí, porque también Dios está haciendo algo en las personas, ¿no? Y obviamente Dios le va a decir, no estés ahí si te está tratando mal. Y estos dos lados de la moneda eran cosas que Dios empezó a tratar, y no solo nuestra amistad, sino yo creo que nuestra vida, el carácter, las inseguridades, porque al final el yo tenerte segura, también eso me llevó a no ser intencional en la relación de amistad. Sí, y bueno, y creo que yo en mi inseguridad nunca vi como los problemas, ¿sí me explico? O sea, como
yo nunca supe que me estabas tratando mal. O sea, y yo tampoco supe que te trataba mal. O sea, en realidad, la gente me decía, no, es que mira cómo te trata. Y yo, no, es que no es cierto. Y de verdad, literal, no lo veía. Y hasta aún todavía, si yo quisiera recordarlo, la verdad no me acuerdo de detalles. O sea, no sé. Yo no sé de qué era. Sí, y quizá porque tal vez Dios me guardó, no sé. Pero nunca guardé un rencor así como de que, ay, se me hizo esto. Porque ni me acuerdo. Gracias a Dios. Pero, sí, oigan, contexto es de que esta plática y va a ser interesante para todos porque es la primera vez que estamos así. Sí, que lo hablamos en voz alta. En voz alta, quizá, y con tantos detalles quizá, o no sé. Y también yo creo que hay muchas preguntas, porque a mí me ha pasado de que la gente que es cercana en nuestro contexto es como, ¿qué pasó con Ari? Ajá. Porque de verdad, o sea, Ari y yo, o sea, al punto de que, o sea, éramos tan unidas de que nuestros esposos son también mejores amigos y yo me enamoré de mi esposo porque era mejor amigo de ahora su esposo. Ajá. O sea, hasta ese punto de unidad teníamos. Y creo que cabe aclarar que en un punto lo hablamos. Sí. Y que fue hace, yo creo que serán 2 años, yo creo. Hace poquito. Y la verdad es que estamos siendo muy vulnerables, pero queremos que aprendan de la vulnerabilidad y de la importancia que es ver en dónde estás para que tú puedas sumar a la gente que está alrededor de ti. Sí, y sí, también a mí me han preguntado, Anthony, ¿qué consejen? Y si yo, pues en realidad no sé qué decir, o sea, solo hubo un cambio. Y de hecho, bueno, exacto. También es justamente de que cuando tuvimos que, pues no sé, nos dejamos de hablar, o sea, porque tal vez tú no te sentías apoyada o no sé, y hubo así varias cosas de que nos tuvimos que dejar de hablar. Y simplemente o sea, por ejemplo, yo ya mi pensamiento había cambiado porque Dios ya me había sanado y ya dije, ok, ya no dependo de la amistad de Semis, puedo hacer más amigos y puedo, y sí, puedo encontrar a gente que pueda valorar mi amistad y no solamente está Semis en este punto, sino puedo encontrar a más. Entonces eso a mí como que me hizo, quizá ya no ser intencional en buscarte ni hablarte ni nada. Y pues eso es lo que justamente queríamos decir, de que sí debemos darnos cuenta de que hay amistades que vale la pena perdurar y que si es necesario platicar y hablar y tener conversaciones difíciles y quizá conversaciones, porque en mi caso era como, pues creo que no tengo nada que hablar. O sea, simplemente nuestra amistad va a ser diferente, va a cambiar y ya, pero no había nada. Pero de verdad que ahora doy gracias porque pudimos hablarlo, porque sí valoro mucho tu amistad, o sea, sí hay un tesoro en tu amistad que hubiera yo echado a la basura solo por asumir que, pues ya, o sea, ya cambié, ya soy diferente, ya pienso diferente, ya tengo otra vida, ya no puedo ser uña y mugre con Semis, así que ya, cambio de amistad y no importa. Entonces, yo creo que sí es importante darse cuenta de eso. Y en nosotros, pues sí, pasó que... Creo que tú fuiste la que hablaste, ¿no? O sea, no me acuerdo, la verdad, bien, ahorita estaba intentando recordar, pero algo que queremos como contar de testimonio en esto no estamos aquí solo para hablar entre ella y yo, sino que las personas entiendan que estamos en una temporada donde es fácil el desechar las cosas. Sí. Y hay tanto cambio constantemente, personalmente todo el tiempo estamos cambiando, que yo creo el desechar amistades valiosas es fácil. Sí. Porque de verdad yo conozco gente, hay gente a mi alrededor, me ha pasado. Yo creo que yo aprendí mucho sobre las amistades a partir de lo que me pasó contigo. Y intento no desechar tan fácil, o si de verdad digo, desecho. Pero el punto es que a través de lo que también vivimos, el valor de lo que había. Yo no recuerdo bien si yo hablé o hablamos, pero el punto que yo tengo en mi mente es que tuvimos una conversación difícil. Sí. Pero siento yo que a mí Dios me estaba tratando. O sea, tú ya estabas tratada, creo yo. Sí, ya estabas tratada. Sí, ya Dios de verdad había sanado mi identidad. Ajá, ya estabas en otra temporada. Y también tengo que aclarar lo de la identidad. O sea, yo me sentía, no de identidad de, no sé, yo me sentía como, ay, no valgo nada, no puedo con nada, no soy puedo tener amigos, nadie me va a hacer caso. Entonces esa identidad. Hasta que Dios me dijo, ok, tú eres valiosa por como yo te hice tal cual. Y yo en ese momento, cuando hablamos ya la última vez, fue cuando nos volvimos a reencontrar, porque Ari y yo tuvimos una transición de la prepa. Yo me fui a la universidad
Creo que fue casi toda la universidad fue que nos casi hablamos. toda, ajá. No nos hablamos. O sea, sí no, nos no hablábamos, pero hubo al final donde ya no. Sí, no. Sí, creo que no. O sea, sí, pero no. Porque tampoco nunca fuimos las personas que pasamos, sí. No, pero pues es que Ni de nos ser veíamos. súper Ajá. amigas, o sea, ya no, ni que cómo está, o sea, ya ni Nada. mandaron mensaje, o sea, Ajá. nada. Entonces sí, porque éramos de verdad esas amistades de que todo el tiempo en el celular nos comunicábamos, ¿no? Aparte de que estábamos viviendo transiciones del amor muy similares, varias cosas, ¿no? Pero yo en ese momento donde hablamos, que fue después de la universidad, que fue hace como 2 años, yo estaba en mi proceso también de aprender en muchas cosas que Dios me estaba revelando que yo me había equivocado. Porque quizás así como tú te sentías menos, yo me sentía superior. Entonces Dios me llamó a humildad. Y me acuerdo, eso nunca yo creo te lo conté, o no sé, yo recuerdo que te escribí una vez, y no sé si te conté, pero quiero testificar esto que pasó. Y que es bueno escuchar todo el tiempo la voz de Dios, y tener nuestro oído como bien alerta y sensible, porque Dios nos habla en todas las áreas de nuestra vida. Podemos estar bien con nuestra familia, laboralmente, con el trabajo, la escuela, pero hay cosas ocultas que Dios de verdad te trata. Yo me acuerdo muy bien que yo estaba en la casa de mis papás, y no me acuerdo qué estaba haciendo, pero solo recuerdo que tenía el celular y estaba acostada, y de verdad ese día Dios me empezó a revelar todo lo que yo había hecho. Tampoco pues se trata así de que golpear y esas cosas así, pero mi forma de tratarla, la actitud, o sea, cuando tú tienes una persona tan segura, no cuida su corazón, entonces más bien estás segura de que la tratas mal y ni siquiera te das cuenta cómo se siente. Así era yo, entonces, de verdad yo recuerdo que Dios me empezó a revelar. Sí, ya me acordé cuándo fue. Fue antes de pandemia. Sí, me acuerdo. Y Dios empezó a revelarme tantas cosas que en verdad me mandó como a humillarme. No me sentí humillada, pero como a humillarme y decir, wow, ¿cómo pude haber hecho esto? Y yo no me había dado cuenta, honestamente, que había perdido a Ari, porque en ese momento tú ya te habías alejado, no vivías aquí, fue cuando te fuiste al instituto, bla, bla, bla. Y yo no me había dado cuenta, o sea, yo solo era como, pues se fue al instituto. Ajá. Pero realmente te había sido de mi vida. Sí, me acuerdo de esta, aún me duele, no me duele tanto como que haya sido contigo, sino me duele lo que Dios me reveló. O sea, me duele que Dios me haya confrontado, porque ha sido de las pocas veces que Dios de verdad me dijo, hiciste esto mal. Y no me lo dijo en forma de acusación, porque Dios es un Dios amoroso. Sí. Porque si no, no estaríamos aquí. Sí. Pero a partir de eso yo me acuerdo que el primer paso fue humillarme y pedir perdón. Sí, a mí cuando me mandaste mensaje y que perdones, sí, para mí al principio fue, no es necesario, sí me explico como, ay, no es necesario, no quiero hablarlo, es más, ni siquiera quería hablarlo porque para mí, de hecho, o sea, yo por eso quiero decir, esto es para cuidar las amistades, pero yo para mí yo dije, ya ese capítulo pasó, o sea, yo ya pasó ese capítulo, yo vamos a pasar a unas nuevas amistades, Semis, gracias por tu amistad, y, o sea, sí, pero vamos a seguir viéndonos y hablándonos, y para mí podemos seguir teniendo una amistad súper normal, así como, pero ya no de, ay, es que no sé cómo, íntimas. Ya no íntima, ajá, sino simplemente, hola, ¿cómo estás? Por cordialidad. Bien. Ajá, y porque ya, no sé, ves, como que yo ya quería pasar ese capítulo, pero de verdad que el hecho de que tú hayas hablado, que tú hayas dicho, que, oye, sabes que hay algo que sanar, a mí me hizo, sí, es cierto, o sea, tengo que volver atrás y ver qué es lo que hay que sanar y qué es lo que hay que platicar, y fue cuando creo que lo platicamos, quizá no lo hablamos tan a detalle, pero sí fue como, ¿sabes qué? Pues, creo que me acuerdo sí me acuerdo que te dije, mira, pues nuestra amistad puede seguir, pero ya no va a ser la amistad de antes, va a ser una amistad más madura y diferente. O sea, te dije, yo ya, sí te dije, ya no quiero, verdad, no quiero la amistad de antes, te dije, quiero una amistad diferente que podamos construir a partir de las personas que somos ahora. Y me acuerdo que me dijiste así como no forzado. Ajá, sí. Sí, no forzado, de que fuimos mejores amigas antes y ahora también tenemos que ser mejores amigas, porque a mí me estaba pues costando, porque ya éramos, no sé. Y yo siento que también llegó un punto donde nos consumió un título. Sí, también. Porque nuestro contexto era Semis y Ari. O sea, todos sabían de verdad bueno, al menos de mi lado, mi familia.
Mi tía, una de mis tías, no la voy a mencionar porque luego esto iba a decir, ay, qué chismoso, no sé, pero ella me preguntaba mucho. Sí. Entonces, como que de verdad, o sea, en su momento fuimos muy parte de... Entonces, en ese momento que a mí Ari me dijo eso, ella ya había vivido su proceso y yo de verdad la tenía tan segura, según, que a mí me rompió. O sea, yo dije, o sea, yo me ofendí. Fue un proceso, ¿no? De muchas cosas. Sí. Donde Dios te lleva a el humillarte, al pedir perdón, pero al reconocer nuestro error. Sí. Y es difícil. Y siento que actualmente la gente es como, pues sí la regué o sí lo traté mal. Y eso pasa en las iglesias. O sea, es como enfocado más a la gente que conocemos de Cristo. Y aún si no conoces de Cristo, pero tienes una persona muy importante en tu vida, yo creo que es tan importante reconocer el error que llegamos a cometer. Sí, sí. Y también en mi caso, más bien, también fue el hecho de que tuve que decirle a Dios, ayúdame a encontrar el valor de nuevo en tal vez algo que me hizo daño y que quizá lo quiero bloquear. Y ayúdame a encontrar el valor y recuperar eso, porque sí, o sea, solemos desechar. Si me hizo daño, adiós. Pero podemos, con la ayuda de Dios, restaurar una amistad que tal vez estuvo rota o que fue, sí, porque estábamos inmaduras, sí, o sea, teníamos cosas que sanar y todo eso, pero no desecharlo, sino ir y, ¿sabes qué? Todavía hay mucha joya que recuperar de esa amistad y creo que eso es lo que ahora hemos logrado, estamos en ese proceso de descubrir. En proceso descubriendo de volver a rehacer una amistad que estaba deshecha. Y yo creo que eso tenemos la fortuna de encontrarlo en Dios. Sí. Porque también, bueno, nuestra transición fue como que ella estaba en otra ciudad, yo estaba aquí, pero después me regresé a otra ciudad también y ya no nos veíamos. Pero de verdad, Dios es perfecto y Él sabe cómo hace las cosas. Pues ahí quedó. O sea, realmente no fuimos amigas ya. No. O sea, éramos personas cordiales. Sí. Porque no nos veíamos ni nada. Entonces, llegó un punto donde Dios nos juntó de nuevo en la misma iglesia, en el mismo equipo. De verdad, nuestro contexto era... O sea, ahorita analizándolo y como haciendo como retrospectiva, nuestro contexto era... Teníamos que vernos. Sí. Y Dios empezó a poner ciertas posiciones también en el ministerio, que eso sería bueno hablarlo en otro podcast. Pero el punto es que Dios nos empezó a unir ministerialmente. Sí. Entonces, yo ahí, no sé tú, pero ahorita estoy pensando, y ahorita tú contarás lo tuyo, pero yo nunca había pensado cómo fue cuando Dios como que empezó a sanar y como a decir, ok, ustedes tienen algo... Y hace poco nos dieron una palabra también. Sí. Nuestra pastora nos dijo algo que yo no me lo imaginaba, la verdad. Pero a mí Dios me hizo como que ahorita estoy pensando cuándo fue el momento en el que Dios dijo, tienes que volver a iniciar, como tú decías, una temporada así. Y fue cuando empezamos a trabajar en cosas de la iglesia. Sí. Yo me empecé a involucrar más, y tú ya estabas muy involucrada, ya eras líder. Y tenía yo que someterme a ti. Y muchas cosas empezaron a suceder. Después pasó esto de... Siento yo de mi parte, hablo por mí, como cuando nos comprometimos. Sí. Entonces, algo importante es que Ari y yo siempre soñamos casarnos con las personas que estamos casadas. Sí. Y de verdad es un milagro que sí sucedió y fuimos a nuestras bodas y bla, 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 que está de más. Pero siento que Dios antes ya estaba preparando todo y siento que a partir de que tuvimos este nuevo papel de esposas, como que Dios hizo un cambio nuevo. Y ha sido un proceso porque llevamos 1 año casadas. Sí. Bueno, tú ya llevas 1 año, yo apenas. Y siento que ahí fue donde Dios empezó más a poner esto nuevo en nuestra amistad sin desecharla, porque Él sabía que tenía un tesoro. Y siento yo que aparte, más un tesoro entre tú y yo para la iglesia. Sí. Porque hay gente también que se inspira de otras amistades. Y es un compromiso decir, sí, tengo que aprender como a cuidar lo que Dios me ha dado. Y sabes que algo también que a mí me sucedió de que yo decía, llegué a pensar, pues ya puedo hacerlo, estoy bien sola o sin depender de una amistad o sin decir, oye, vamos a hacer esto juntas, oye, vamos a hacer lo otro, porque sí, o sea, tuve que aprender a hacerlo y creo que cuando otra vez volvimos a hablar, ahora me estaba costando como tratar de, oye, Semis, mira, te involucro en mis planes que no tengan que ver con la iglesia, te involucro en mi día a día, porque ya había aprendido ya puedo yo sola, ya puedo, no necesito de amistades.
Entonces creo que también incluso es bueno eso de volver a hablarnos y de volver a restaurar, porque creo que a veces adoptamos ciertos patrones en nuestras vidas por daños del pasado que no han sido sanados. Y creo que a mí eso también me llegó a afectar, pues incluso en otras amistades, porque ya me costaba abrirme, o sea, me costaba hacer amistades con gente. O sea, sí tenía amistades, pero me costaba contar mis secretos, por ejemplo, o decirle... Mostrar tu vulnerabilidad. Vamos a este lugar, oye, acompáñame a cosas así, a pintarme el cabello, cosas así. Yo decía, no, es que no va a querer, cosas así. Entonces, sí, o sea, gracias de verdad a la amistad, a volver a unirnos. Esto salieron cosas que no habían sido sanadas antes y que están siendo sanadas al volver a rescatar la amistad. Y yo creo que de mi lado, lo mío fue, siento que al contrario. Tampoco yo soy alguien que tenga muchas, antes sí, pero ya actualmente en mi vida ya adulta, como que son contadas las personas que yo considero, pero intento ser intencional. Sí. Escribirles, pasar tiempo con esas personas, porque en su momento cuando... Y puede sonar también muy, solo Semis y Ari, pero real, solo éramos Semis y Ari, y teníamos mucha gente que nos conocía y así, pero creo que Dios trata a través de las amistades. Y Dios te pule tu carácter a través de las amistades. Y algo que a mí Dios me pulió muchísimo fue el ser amorosa, ser intencional, ser atenta. Porque se vale ser atentos e intencionales en una relación amistosa, porque Jesús fue amigo, Jesús es amigo, y no estaríamos siendo un ejemplo de quién es Jesús si no sabemos ser amigas. Ha sido un proceso, sigue siendo un proceso en mi vida sobre las amistades, en presentarme intencional, en aprender a decir, oye, perdón, porque fui grosera, porque pasa. También perdón porque no soy vulnerable. Hay gente que de verdad te muestra todo lo que es, y a mí lo que me pasaba era como, ¿para qué? O sea, ¿para qué yo muestro, no? Pero cuando Dios empezó a sanar mucho en mí, más bien Dios me decía, tú sé tú, y yo creo que pasó lo mismo contigo. Sí. Y creo que actualmente lo que nos ha pasado es que cada una ha sido, ¿cómo se dice? Yo he sido yo y tú has sido tú, y ya. Porque antes era como, si tú me agradabas mucho, yo estaba acostumbrada a que tú me agradaras, y si tú no me agradabas, yo me enojaba. Sí. Sí, me da mucha pena decir eso, pero sí éramos así. Ay, y me voy a ver como la mala de la historia. Pues sí fui, sí lo fui. Sí eras. Sí lo fui, pero yo no sabía, o sea, sí, no, realmente no lo sabía. Pero a mí eso, o sea, fue como... como cuando te cae, bueno, no me ha caído, pero como cuando dicen te cae un balde de agua fría, de decir, wow, porque eso después con mi familia también fue algo de trato, de tú cómo eres, cómo le hablas a las demás personas, y ha sido un proceso, para mí no ha sido fácil saber que mi identidad en Dios es ser alguien amable, alguien que pide perdón, alguien que es intencional, alguien que es servicial, porque yo estaba acostumbrada a recibir todo de ti. Y ahorita viéndolo, pues también era dependencia de ti. Porque pues me daba igual a la demás gente, ¿no? Pero era como, sí, Ari no hace eso. Cuando tú dejabas como de ser intencional en escribirme, fue ahí cuando yo dije, algo está pasando. Pero después decía, ay, es Ari, quizás hoy no puede. Y tú estabas allá viviendo tu libertad de mí, ¿no? Sí, o sea, la verdad. Y yo, hasta que de verdad es bueno. Yo siento que fue bueno lo que nos pasó. Y que es una bendición, espérate, iba a decir tú tenerme en mi vida, que tú seas parte de mi vida, porque eso me ha hecho crecer. Y siento que si ese gran pedazo, no fue un pedacito, ese gran pedazo en mi vida no hubiera pasado, yo quizás hoy sería una persona diferente, porque aún Dios te utilizó a ti para mi trato. Sí, de hecho, o sea, también, bueno, en contexto de qué amistad y rescatar y qué amistades no, yo la verdad... O sea, yo me volví a acercar a Semis y a abrir mi corazón contigo porque vi el cambio, de verdad. Yo sí lo platicaba con Lalo, yo le decía, no, es que en verdad Semis es una persona totalmente diferente, o sea, ahora habla diferente, es más, o sea, se siente, tal vez ellos decían diferente tal porque no estuvieron tan cerca. Sí, tuviste todo, y yo creo todo lado peor de mi persona. Yo dije, de verdad, siento el cambio diferente y siento que es
que también es real lo que me está diciendo. Entonces, sí, o sea, hay amistades que rescatar, pero también hay amistades que fueron tóxicas y seguirán siendo tóxicas y te conviene alejarte. Pero yo en este caso, o sea, vimos a Dios dentro de todo. Entonces, o sea, y también de tu parte de que, o sea, yo vi tu cambio, yo también reconocí que había cosas que sanar y había un cambio en mí que podíamos tener una amistad mucho mejor, mucho más madura y de mucha más bendición que la de antes. Y bueno, la verdad, gracias, Ari, por estar en mi vida. Y ahorita lloramos, ¿verdad? No, en verdad sí, Ari y yo hemos vivido un proceso que estaría padre como hablar de más cosas y así. Pero el punto de esto es aprendamos a identificar qué amistades queremos en nuestra vida y que aunque los años pasen, Dios puede seguir utilizando esas amistades de bendición. Sí, que uno podría quedarse cómodo porque yo podía estar cómoda. Sí, o sea, yo debía haber dicho, ay, pues, ¿para qué remuevo eso del pasado? Y así, nomás ya estoy a gusto así. Pero a veces es importante para crecer y para, sí, avanzar. Sí. Y entonces, pues, eso es todo por este podcast. Espero que les haya... Es casi un story time, pero ojalá que puedan rescatar lo que les pueda servir para sus vidas y, pues, compártanlo a sus amigos si esto también puede ser de bendición para ellos. Así es. Nos vemos. Nos vemos.